De cargar el micrófono. Bueno, ya está. A fluir, a hacer, a aceptar las cosas como vienen y a entender que todo pasa por algo. Bueno, hice un video larguísimo, bueno, no sé si larguísimo, pero hablé un montón de cosas, me sentí re fluida, me sentí re bien haciéndolo, pero al final no se grabó, así que no sé si al pedo, pero a mí me sirvió. Hablaba mucho sobre Hablé mucho sobre mi relación con ser auténtica y con aprender a aceptarme a mí misma y a aceptar que si hay gente que no gusta de mí o si hay gente a la que no le caigo bien o si hay gente que me rechaza por ser yo, entonces mejor que no estén conmigo, mejor que no estén en mi entorno, en mi círculo, en mi mundo. Creo que lo peor que puede pasar en ese sentido es que uno se rechace a sí mismo. O sea, como que, eso es lo más doloroso que te puede pasar. Como que si otros te rechazan a vos, bueno, es otro, tiene otra forma de ver el mundo, tiene otros gustos, tiene otros mambos, otros dolores, otros gustos, otras ambiciones, otro todo. Entonces es como es muy, ok, me rechazaron, no pasa nada. Ahora siento que si uno se rechaza a uno mismo, tipo si yo me rechazo a mí porque soy de tal forma y no me gusta y listo, no me gusto, entonces voy a buscar mostrar otra parte de mí que no es esa que no me gusta, porque si muestro esto que no me gusta, entonces el otro tampoco va a gustar de mí. Y ahí ya te metes en una que mejor no estar porque es un camino completamente doloroso y muy incómodo y muy, no sé si asfixiante es la palabra, pero muy como así, ¿no? Como muy tenso, muy... ¿Qué paja? ¿Qué paja? Lo hablo desde la experiencia, a mí me pasó por mucho tiempo, sentía que no era la persona que el mundo esperaba de mí, sentía que no era la persona que iba a gustar, o sea, no era una persona que otras personas pudieran gustar. En realidad no en su totalidad, obviamente como que sabía que había partes de mí que sí, pero había partes de mí que yo rechazaba y que buscaba no mostrar porque sentía que no eran valiosas y de hecho eran partes rechazables, que al final son partes rehumanas. O sea, me doy cuenta que eran partes como que son inherentes a mi humanidad, como mostrar emociones, como mostrarme triste, vulnerable, ¿no? Como todas esas cosas que al final es rehumano sentirse así. Es rumano también aceptar, no sé, por ejemplo, ansiedad social. Nos pasa a todos, a todas, en mayor o menor medida, y tenemos diferentes formas de gestionarlo. Y hay personas que se les nota más, hay personas que se les nota menos. Pero, ¿por qué vas a tener vergüenza o miedo o rechazo de una parte tuya que es tan humana? Es re humano tener vergüenza, hablar en público, mostrarte frente a un montón de gente. Es re normal estar medio nervioso cuando conoces un grupo de gente nuevo. Es re normal. Como que también bajarle un poco a todas esas expectativas, a todas esas formas de querer ser como el mundo quiere que uno sea o como las personas esperan que uno seas o como tus padres, tus maestros, tus amigos, tu pareja. Para mí, tener una pareja con la que no puedes ser 100%, 1.000.000% vos, es re doloroso. A mí me pasó. Y no porque la otra persona esperara algo diferente de mí, sino porque yo sentía que había partes de mí que no estaban buenas mostrar, no me las quería ni aceptar a mí misma, entonces mucho menos mostrársela al otro, porque sentía que no eran valiosas, o eran motivo de despido, no, pero motivo no sé si de cortar, pero motivo de desenamorar. Como que siendo mujer y habiéndome criado en la comunidad coreana, los coreanos tienen muchas expectativas de las mujeres, es como que tenés que ser fina, tenés que ser delicada, tenés que ser capaz, esto es en otras culturas también, pero yo la viví mucho desde ese lugar, desde la comunidad coreana. Em, Tenés que ser como divertida pero no reírte mucho, ¿viste? Como que hay cosas así que vos decís, ¿de dónde salió esta regla y por qué? O sea, ¿por qué no puedo ser humana? ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Por qué no puedo ser completamente fresca? ¿Por qué no me puedo equivocar? ¿Por qué no puedo a veces
esta cosa de overshare, ¿no? Como que no es cool overshare, que es compartir de más. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es? Como, eso es empezar a aceptarse a una misma, como que en el camino, hace 5 años que vengo en súper dedicada a este camino de, de reconectarme conmigo, de aceptarme a mí misma, de observar todas esas partes en sombra que tenía o que sigo teniendo, sin rechazarlas, sin querer esconderlas abajo de la alfombra y reconocerlas y decir, ok, bueno, esto me pasa, ¿qué puedo hacer con esto? Tipo, ¿cómo lo puedo gestionar de otra forma para que no siga siendo una limitación, algo que me imposibilite vivir la vida como más disfrutable es, que es siendo completamente yo? Y está buenísimo porque con el tiempo aprendí fui aprendiendo como a ser cada vez más yo, a saber escucharme, observarme, entenderme, a veces sin entenderme, pero aceptándome, sosteniéndome. Y hasta hace muy poco no sabía cómo lidiar con emociones negativas, como con emociones incómodas más que negativas, ¿no? Emociones como de tristeza, de angustia, es como tenía mucho miedo, por mucho tiempo porque yo tuve una depresión muy fea cuando me pasaron cosas trágicas, o sea, tenía un motivo muy puntual y estuve muy deprimida por mucho tiempo y después de eso me quedé, o sea, después fui saliendo de esa depresión y después de ese evento quedé muy traumada con el tema de sentir tristeza, sentir incomodidad, sentir angustia, sentirme con el humor bajo y porque tenía miedo a deprimirme de vuelta. Entonces es como que toda esa parte mía es como que apenas había una señal de una sensación medio triste, angustiante, medio dolorosa, es como que, afuera, ¿no? Como también me volví inaceptable, no, intolerante a mis propias emociones. Que me parece que nos pasa a un montón de seres humanos eso. Es como que sí, queremos ser vida Instagram, queremos estar todos contentos todo el tiempo y tener muchos amigos y hacer muchas cosas divertidas y super cool todo el tiempo. Y al final es como que eso a mí me llevó a no querer aceptar un montón de partes mías, que eso hizo que no pudiera vivir una vida auténtica y empezar a rodearme de gente con la que yo sentía que no podía ser yo porque si no, no iba a ser aceptada. Lo mismo con mi familia, lo mismo con mi comunidad, lo mismo con mi pareja. Llegué a tener una pareja con la que sentía que no podía ser 100% yo y con la que tenía que ser esa versión que esa persona había conocido de mí, porque si yo cambiaba o tipo evolucionaba o lo que sea, esa persona iba a dejar de gustar de mí, pensando, como creyendo que las personas gustaban de mí por la imagen que yo mostraba y no por la esencia que soy. Y qué doloroso. Siento que esto de hacer estos videos tiene que ver con esta misión mía de poder mostrarme tal cual soy, de no tener que estar agarrando y haciendo como un guión y teniendo que repetir ese guión, cuidando mis palabras detalle a detalle para poder ser correcta, perfecta, para que mi discurso sea impoluto, ¿no? Como un discurso limpio. Entonces, es como, esta es mi misión, como aprender a ser completamente yo, aprender a mostrarme sin miedos, a ser completamente yo, a aceptar que si hay personas que rechazan esta esencia que soy, entonces mejor que no estén en mi vida, mejor que no estén en mi entorno. Y eso es algo que aprendí cuando volví a tener citas, como después de esta pareja que les conté, que me di cuenta que no podía ser yo, nos separamos y después estuve mucho tiempo trabajándome a mí misma, aprendiéndome, observándome, aprendiendo a sostenerme, aprendiendo a aceptarme, a quererme, muchas cosas, mucho laburo ahí interno, mucha sanación. Y después de eso, cuando volví a tener citas, es como, yo voy a ser completamente yo, me rehúso a fingir ser otra persona, me rehúso a mostrar solo una parte de mí, tipo, voy a ser completamente yo. Y si a la otra persona no le gusta, mejor, o sea, mejor que nos demos cuenta en esta instancia de tener citas al principio, porque no quiero llevar ningún vínculo más allá
mostrando una versión de mí y atándome a mí misma a después seguir perpetuando esa versión mía que no soy. Y aprender que yo, siendo en mi esencia perfectamente yo, tipo 100%, 3000% yo, ahí voy a estar atrayendo a las personas que realmente vibran conmigo, que realmente están en esa sintonía con la que yo estoy. Y así fui construyendo y fui co-creando, o sea, la vida también me fue guiando, como que así como que mi realidad fue cambiando 1.000.000% gracias a eso. Como que desde que yo empecé a ser más yo, desde que me empecé a aceptar tal cual soy, desde que empecé a exigir eso del entorno también, como que empecé a exigir que la gente, bueno, no exigir, ¿no? Pero a tan solo ponerme a mí ahí, y si me aceptás, me aceptás, y si no me aceptás, no me aceptás, si te gusto, te gusto, si no, no. Y listo, como que así, que la vida se empiece a mover de esa forma, como no tener que estar como metiéndome en cajitas de deber ser, debo ser así, tengo que ser así para ser cool, para ser aceptada, para ser niña buena, para ser lo que sea, y sencillamente confiar en mi esencia, y confiar con esto de ser niña buena es confiar en que soy una persona buena, tipo lo soy, como saberlo desde el centro de mi alma, como sentirme así, y después saber que todo lo que voy a hacer lo voy a hacer desde ese lugar, y no tengo que estar viendo no, bueno, tengo que hablar de esta forma porque así hablan las niñas buenas, no sé, así hay, no sé, muchas capas de inautenticidad encima. Lo único que hacen es distanciarte de vos y hacerte sentir después que estás mal todo el tiempo, que tenés que estar corrigiéndote todo el tiempo, que si hay alguien que te rechaza es por tu culpa. Uf, qué garrón, qué pesadez. Por favor, si estás acá y estás mirando este video y estás sintiendo estas cosas que estoy diciendo, animate a conocerte, ponete a hacer el laburo necesario para reconectarte con vos, con tu esencia, que es completamente preciosa y válida y muy merecedora de ser amada y aceptada por toda esa gente maravillosa que va a estar esperando que vos seas completamente vos para poder resonar con eso. Y posta que desde que empecé a tomarme la vida así, desde que empecé a mostrarme de esa forma, la vida a mí me cambió 1.000.000%. Como que estoy viviendo cada vez, me flashea cómo voy desbloqueando ciertas cosas de vivir la vida de mis sueños, de estar viviendo la vida de mis sueños. Y así que ese es el consejo de hoy, o sea, autenticidad, autenticidad a 1000, como ser lo más vos que puedas ser, y que la gente que quiera se va a acercar, la gente que no quiera, que no le gustes, se va a alejar, y eso es mejor. O sea, qué mejor radar o brújula es ser vos, y que la gente de alrededor se vaya acomodando a eso, a que vos seas vos. Así que eso. Quiero 3 cosas que observo en mi hablar. Una, muchas veces voy, vuelvo, y cuando hablo yo me reentiendo y me re sirve a mí como ejercicio, pero después cuando me miro digo, uy, esto está recontra desorganizado. Eso es uno. Lo otro que detecto es que digo mucho y en vez de decir quiero cambiarlo por silencios, así que voy a practicar eso. No sé si hoy lo practiqué. Otra cosa es mirar a la cámara, que es muy clave. Me gusta más cuando miro a la cámara y no me miro a mí. Y hay mucha diferencia, creo. Ahora cuando lo hablo no me doy cuenta, pero sí, después cuando me miro me doy cuenta. Y después otra cosa que me encantaría poder empezar a practicar es a no decir no, no, no. Como que digo una idea y digo no, y eso no me gusta. Así que a partir de estas observaciones que tengo conmigo misma, de vuelta, no son cosas que cambian mi esencia, sino que son cosas que cambian, siento que la limpieza del discurso, como la claridad en mi forma de comunicar, que es uno de los objetivos de estos videos. Por un lado, lo de comunicar de forma más clara, pero por el otro lado también de aprender a mostrarme más auténtica y aprender a mostrarme así tal cual soy, sin miedos, sin vergüenza, sin todas esas capas de deberes ser, de inautenticidad que uno se pone para ser perfecto, impoluto y decir las cosas correctas, sin miedo, más que nada sin miedo. Necesito sentirme segura para poder explorarme, necesito sentirme segura para poder conocerme, y para eso necesito poder ser
100% yo y saber que si hay alguien que no me va a aceptar como soy, entonces todo bien, genial, buenísimo. Mejor saberlo lo antes posible para no ir generando, desarrollando y poniendo, invirtiendo tu energía en relaciones, en vínculos que después, si no son desde la autenticidad, hay muy pocas chances de que sobrevivan. Bueno, gracias si llegaste hasta acá, gracias por ver y nos vemos en un próximo video.